Jesse Wilson James vino al mundo el 5 de septiembre de 1847, en una modesta granja de Kearney, Missouri, en el corazón de los Estados Unidos. Su nacimiento coincidió con un período de tensión creciente en el país. Años antes, en 1846, Estados Unidos había entrado en la guerra con México, expandiendo sus fronteras y acentuando las diferencias entre el norte y el sur, especialmente en torno a la esclavitud. Missouri, el estado natal de Jesse, era un microcosmos de estas tensiones, un estado esclavista, pero geográficamente próximo a los territorios del norte, que se oponían al sistema esclavista. Desde su nacimiento, Jesse estuvo inmerso en este conflicto ideológico. Su padre, Robert S. James, era un predicador bautista educado en una pequeña universidad en Kentucky, que soñaba con traer orden y moral a las tierras fronterizas del oeste. Sin embargo, Robert no pasaría mucho tiempo en la vida de Jesse, ya que falleció en 1850 cuando Jesse tenía solo 3 años, dejando a su madre, Zerelda, viuda y con 2 hijos a los que cuidar. Zerelda era una mujer fuerte y decidida, con una naturaleza inflexible que sería crucial en la vida de Jesse. Ella lo crió en una atmósfera de disciplina y valores sureños, profundamente arraigados en la fe religiosa, y en la defensa del estilo de vida del sur. Cuando Jesse era joven, la esclavitud formaba parte de su vida cotidiana. La familia James poseía esclavos, como muchas otras familias sureñas. Aunque Missouri era un estado fronterizo, no tardó en quedar claro que su lealtad estaba del lado del sur. A medida que las tensiones se intensificaban entre el norte y el sur en la década de 1850, Jesse observaba de cerca cómo se polarizaba el país, y aunque solo era un niño, aquellos primeros años marcaron profundamente su visión del mundo. La guerra civil fue un punto de inflexión en la vida de Jesse. Cuando estalló en 1861, su hermano Frank ya se había unido a las fuerzas confederadas, participando en diversas batallas y guerrillas locales. La guerra en Missouri fue brutal, marcada por la lucha de guerrillas que transformó a jóvenes como Jesse en combatientes despiadados. Jesse era demasiado joven para unirse a las tropas al principio de la guerra, pero la violencia no tardaría en alcanzarlo. En 1863, soldados de la Unión llegaron a la granja familiar buscando a Frank, pero cuando no lo encontraron, maltrataron a Jesse y a su madre. Este episodio consolidó el odio de Jesse hacia el norte, y lo empujó a unirse a los guerrilleros del sur. Los bushwhackers no eran soldados regulares, sino guerrilleros que combatían en pequeñas bandas, utilizando tácticas de emboscada y terror. Jesse y su hermano Frank lucharon junto a William Quantrill y Bloody Bill Anderson, 2 de los líderes más despiadados de estos grupos. Quantrill y Anderson eran famosos por sus incursiones violentas, como el ataque a Lawrence, Kansas, en el que asesinaron a más de 150 hombres y niños desarmados. En este ambiente de violencia sin reglas, Jesse se forjó como combatiente, participando en brutales emboscadas y ajusticiamientos. Para él, la guerra no era una serie de batallas entre ejércitos uniformados, sino una guerra personal, en la que el odio y la venganza se convirtieron en sus principales motivaciones. Uno de los episodios más oscuros de su juventud fue la masacre de Centralia, en 1864. Durante esta acción, Jesse y su banda emboscaron a un tren de soldados de la Unión, asesinando a casi 25 soldados desarmados. Después, los guerrilleros tendieron una trampa a un destacamento de caballería que acudió al lugar, matando a 123 de ellos. Este tipo de brutalidad moldeó la personalidad de Jesse, enseñándole que la violencia era una herramienta eficaz para sobrevivir en un mundo cruel y despiadado. Cuando la guerra civil llegó a su fin en 1865, el sur había sido derrotado y los soldados confederados regresaban a casa para encontrar sus tierras arrasadas y su estilo de vida destruido. Jesse, todavía con heridas de la guerra, se encontró en un país que ya no reconocía. Pero en lugar de rendirse a la nueva realidad impuesta por el norte, decidió continuar su lucha, aunque ahora lo haría bajo un nuevo estandarte, el del forajido. Jesse y su hermano Frank formaron una banda de exguerrilleros que incluía a los hermanos Younger y a otros combatientes endurecidos por la guerra. Juntos comenzaron una carrera delictiva que los llevó a convertirse en los forajidos más notorios del siglo XIX. Su primer golpe importante ocurrió en 1866, cuando asaltaron el Banco de Liberty, Missouri, logrando escapar con una gran cantidad de dinero. Este no fue solo el comienzo de su vida como bandidos, sino también el inicio de la leyenda de Jesse James. A lo largo de los años, Jesse y su banda llevaron a cabo numerosos atracos a bancos, trenes y diligencias. Pero lo que realmente distinguió a Jesse de otros criminales de su época fue su capacidad para aprovechar los medios de comunicación.
Jesse supo manipular la opinión pública de una manera que ningún otro forajido había logrado antes. En un tiempo en el que los periódicos sensacionalistas estaban en auge, Jesse se convirtió en una especie de celebridad. Aunque era un criminal, muchos lo veían como un rebelde que luchaba contra la tiranía del norte y las grandes corporaciones. Este mito de Jesse como una especie de Robin Hood comenzó a consolidarse, especialmente en los estados del sur. Los periódicos sureños a menudo lo retrataban como un defensor de los pobres, alguien que luchaba contra el sistema opresor del norte. Esta imagen era, por supuesto, una exageración. Jesse no robaba para ayudar a los pobres, robaba para sí mismo y para su banda. Sin embargo, la narrativa romántica que se construyó en torno a su figura lo ayudó a mantenerse un paso por delante de la ley. Uno de los robos más espectaculares de la banda ocurrió en 1873, cuando asaltaron un tren del ferrocarril de Rock Island cerca de Adair, Iowa. Jesse y su banda lograron descarrilar el tren y, después de entrar en el vagón de equipaje, robaron miles de dólares en efectivo y oro. Este asalto fue particularmente simbólico porque el ferrocarril representaba el progreso y la expansión del norte hacia el oeste, algo que Jesse y otros sureños resentían profundamente. Para muchos, este robo fue visto como un acto de resistencia contra las corporaciones del norte que estaban explotando los recursos del sur y el oeste. A medida que la fama de Jesse crecía, también lo hacía la presión de las autoridades. En 1876, la banda James Younger cometió uno de sus errores más graves: intentaron robar el banco de Northfield, Minnesota. Este robo fue un desastre. Los ciudadanos locales se armaron y resistieron el ataque, matando a varios miembros de la banda. Jesse y Frank lograron escapar, pero los hermanos Younger fueron capturados y enviados a prisión. Este fue un punto de inflexión en la carrera de Jesse. Aunque él y Frank continuaron con sus actividades delictivas, la banda ya no era la fuerza imbatible que había sido. Con el tiempo, Jesse comenzó a sentirse cada vez más paranoico. Vivía bajo constante amenaza de captura, y el hecho de que muchos de sus antiguos camaradas estuvieran muertos o en prisión solo aumentaba su desconfianza hacia los nuevos reclutas. A lo largo de la década de 1880, Jesse intentó formar una nueva banda, pero ya no contaba con la misma lealtad que había tenido antes. Además, las autoridades se estaban acercando cada vez más. Fue en este contexto de paranoia y traición que entraron en escena los hermanos Ford, Robert y Charlie. Jesse, desesperado por formar una nueva banda, les ofreció un lugar en su grupo. Sin embargo, lo que no sabía era que Robert Ford ya había llegado a un acuerdo con las autoridades para entregarlo. El 3 de abril de 1882, Robert Ford aprovechó un momento de distracción de Jesse para dispararle por la espalda, matándolo instantáneamente. Jesse tenía solo 34 años. La muerte de Jesse James fue un evento que sacudió al país. Para algunos, fue el fin de un criminal despiadado que había aterrorizado el Medio Oeste durante años. Para otros, especialmente en el sur, fue el asesinato de un héroe. Robert Ford, a pesar de recibir una recompensa por su traición, fue visto por muchos como un cobarde que había matado a un hombre cuando no estaba mirando. El legado de Jesse James no terminó con su muerte. De hecho, su asesinato solo sirvió para consolidar su estatus como leyenda. En los años siguientes, su figura fue inmortalizada en canciones, novelas, películas y obras de teatro. El mito del Robin Hood del Oeste, aunque basado en una distorsión de la realidad, se perpetuó en la cultura popular. Y aunque la verdad es mucho más oscura, Jesse era un asesino despiadado que mató a muchas personas en su búsqueda de dinero y poder, su leyenda sigue siendo objeto de fascinación. Con el paso del tiempo, el nombre de Jesse James ha sido reexaminado bajo múltiples ópticas. Para algunos historiadores, Jesse no era más que un producto de la violencia y el caos de la guerra civil, un hombre que no pudo adaptarse a la nueva realidad de un país unificado, y que encontró su lugar en el crimen. Para otros, su figura representa la resistencia de los desfavorecidos frente a las grandes corporaciones y un gobierno percibido como opresor. La vida de Jesse James fue corta, pero su impacto fue profundo. Vivió en una época de cambios dramáticos, donde la frontera estadounidense estaba siendo domesticada por las fuerzas del progreso y la industrialización. Para Jesse, este nuevo mundo no tenía lugar para los valores del viejo sur, y su vida al margen de la ley fue su forma de resistirse a ese cambio. Hoy, más de un siglo después de su muerte, el nombre de Jesse James sigue siendo sinónimo de forajido, pero también de rebelde. Su figura, que ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo de los años, sigue siendo una de las más complejas y fascinantes de la historia del Viejo Oeste.